A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos televidentes de Telesucesos Canal 29. Otra vez aquí para hablar acerca de las disfunciones sexuales. Y aprovechando la conferencia, la charla del viernes pasado, que hablamos acerca de la vasectomía, un método anticonceptivo para el hombre, pues ahora tenemos algunas preguntas y respuestas. Por las redes sociales y por teléfono hemos tenido preguntas tanto de varones como de mujeres, muy interesadas por saber qué es lo que pasa con la vasectomía. En realidad las mujeres nos han preguntado, y una sobre todo, si la operación de la vasectomía es un método seguro, y también si la reversión, o sea, tratar de abrir lo que se hizo, tratar de revertir la operación de la vasectomía, la reversión es segura. Sobre todo nos han preguntado si la reversión es segura. La vasectomía en realidad es un método demasiado sencillo, demasiado fácil, que no tiene indudablemente ninguna complicación, no debe tener ninguna complicación, y que es muy rápido inclusive, y que hay varios tipos de vasectomías. La vasectomía en realidad debería ser solamente un método quirúrgico, pero también hay un método de vasectomía, digamos así, químico. Quiere decir que se busca, en este caso, los conductos deferentes, y en el conducto deferente, en el interior, en la luz del vaso de este conducto deferente, se inyecta una sustancia con el objeto de estrechar, con el objeto de cerrar la luz, el lumen, el diámetro interior de este conducto. Este método definitivamente ha sido prácticamente abandonado porque los resultados no son tan de predecir, no se pueden predecir con mucha anticipación. Es un método que no es muy seguro como método anticonceptivo, pero la cirugía sí es un método seguro para no permitir la concepción, para no permitir que pasen los espermatozoides desde los testículos hacia las vías espermáticas, ¿no es cierto?, hacia la vesícula seminal, hacia el conducto que lleva los líquidos de la próstata, y salga con el semen al exterior, y por lo tanto pueda fecundar el óvulo ya maduro. Indudablemente este método es muy fácil, e inclusive cuando se corta y se liga. Inclusive hay muchos cirujanos que, con el objeto de que esto sea muy seguro, a un anticonceptivo muy seguro, cortan un pedazo pequeño, un centímetro y medio o un medio centímetro de este conducto, y lo ligan del un lado y del otro lado, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Estamos hablando, cuando decíamos de un lado, del conducto deferente, ¿no es cierto? El conducto deferente le cortan un pedazo y le ligan en los dos extremos, el extremo distal y el extremo proximal. Esto, por lo tanto, es muy seguro. La vasostomía también es un método seguro, pero no se puede definitivamente de ninguna manera
confiar y decir que se va a poder realizar una vasostomía, así se llama la técnica quirúrgica, vasostomía. Nosotros hemos realizado en realidad solamente 4 cirugías de vasostomía, y de estas 4 solamente tenemos en 2 pacientes las respuestas. Los otros pacientes, 2 siguientes restantes, nos han dejado de comunicar. Pero en uno de estos pacientes fue muy difícil hacer la reversión, abrir el conducto que estaba cerrado, porque se habría fibrosado, se había cerrado, se había unido, se había pegado totalmente, y no fue posible hacer limpiar este conducto, ¿cierto? Abrir este conducto. No fue posible del un lado. Exactamente no recuerdo si fue del lado derecho o izquierdo el que no pudimos hacer, pero estoy casi seguro que fue del lado izquierdo. Del lado derecho fue bastante fácil, del lado derecho fue imposible, no se pudo abrir. Y este fue un paciente mexicano que vino desde México para hacerse la vasostomía. Esto se debe a varias razones. El éxito de la vasostomía, o sea, de la reversión de la vasectomía, ¿no es cierto?, se debe sobre todo al tiempo en el que fue realizado. Si hay mucho tiempo de realizado, 10, 12 años, es prácticamente casi imposible predecir que se va a poder abrir este conducto. Es casi imposible predecir si se va a hacer o no un éxito esta vasostomía. Si el tiempo es menor y la cirugía no ha sido muy traumática, eso es más fácil predecir, decir que sí se va a poder abrir, que sí se va a poder anastomosar. Anastomosar quiere decir unir los bordes del lado distal con los bordes del lado proximal, y por lo tanto dejar que haya una circulación libre en el interior del conducto deferente. Esto es posible cuando la cirugía no ha sido muy traumática. Decimos que es traumática cuando ya se ha cortado un pedazo, por ejemplo, del epidídimo, y por lo tanto nos faltaría un pedacito que habría que estirarlo para poderlo unir, ¿no es cierto? Esto ya es una complicación. En segundo lugar, si se ha hecho una ligadura simple, es más fácil cortar esta ligadura simple, ¿no es cierto?, que se ha hecho en el borde distal y en el borde proximal. Pero si la ligadura es una ligadura compleja, inclusive con curvatura del borde, se hace más difícil, indudablemente. Por esa razón, la vasostomía, que es un gran método, que es el único método para revertir la vasectomía, la operación de la vasectomía, a veces no es predecible. Por lo tanto, hay 2 factores importantes. Primero, el tiempo, y segundo, la técnica quirúrgica, el traumatismo quirúrgico que se haya hecho al realizar la vasectomía. Pero una señora que me llamó personalmente por teléfono, indudablemente estaba preocupada si era un método seguro, si no traía complicaciones al esposo, ¿no es cierto? Si luego las relaciones sexuales iban a ser adecuadas, buenas, de buena calidad. Y yo les tengo que contar que le dijimos que sí, que es un método seguro, que no tiene complicaciones de ninguna manera, sobre todo graves, y que con respecto a la función sexual todo va a seguir normal. Va a seguir normal la erección, va a seguir normal la eyaculación, porque la eyaculación en total no se corta. Lo que se corta es la salida de los espermatozoides desde el testículo hacia el exterior, hacia el epidídimo, y del epidídimo hacia el conducto deferente. Esto es lo que se liga, esto es lo que se impide la salida. Por lo tanto, la eyaculación sigue siendo normal. Yo he dicho, y la vez pasada, y vuelvo a repetir hoy día, que la vasectomía es un buen método anticonceptivo, pero que tiene sus complicaciones,
que tiene sus problemas y que estos problemas, efectos secundarios indeseables, deben ser siempre advertidos por el cirujano que va a realizar esta operación. Debe ser advertido al paciente para que él tome su decisión. Y ya hemos dicho cuáles son esos problemas. El primer problema es que alrededor de 4 a 5 millones de espermatozoides no pueden salir al exterior cada vez que el hombre tiene una relación sexual o cada vez que el hombre se masturba. Cada vez, si digamos tiene 2 relaciones sexuales en el día durante toda la semana, imagínense ustedes 14 o 15 veces que ha salido alrededor de 4 millones de espermatozoides que no han podido, que han sido producidos por el testículo, pero que no han podido salir al exterior. Por lo tanto, ahí se forman unos quistes que al comienzo son fácilmente reversibles, pero que posteriormente no se pueden curar. Son duros y no son reabsorbibles. El organismo no puede reabsorber sino al comienzo en buena cantidad. Luego, con el paso de los años, esto se vuelve un problema porque estos quistes pueden hacerse, se pueden infectar. Pueden ser quistes estériles o quistes que no son estériles, que se infectan. Y si se infectan, se forma un acceso y el acceso hay que drenar. Esta era una complicación que debe ser advertida, indudablemente. Segunda complicación que debe ser advertida es que tampoco se produce la testosterona en buenas cantidades y no puede salir hacia el exterior, ¿no es cierto? No puede pasar al organismo para actuar de esta manera. Por lo tanto, hay una depresión, una inhibición de la formación de testosterona, la principal hormona masculina para una buena relación sexual. La falta de esta hormona produce, en primer lugar, pérdida del deseo sexual. Pérdida importante del deseo sexual y luego después puede llevarle y le lleva de hecho en ciertos pacientes a la impotencia, a la disfunción eréctil. La eyaculación prácticamente no se altera de ninguna manera, pero también tenemos que decir que lo más grave de esto es la fibrosis que se produce en los vasos cerebrales, cuando por desgracia, digamos así, porque los espermatozoides han luchado y han peleado y han querido pasar a la circulación normal y pasan a la sangre en forma totalmente anómala, entonces estos pasan y a nivel del cerebro hacen una inflamación de los vasos cerebrales, produciendo una fibrosis que es más o menos un problema grave que es parecido al Alzheimer, tal vez un poco más grave que el Alzheimer. Felizmente estos casos son muy escasos, muy pocos los que se han reportado en el mundo, pero esto debe ser advertido el paciente que va a ser sometido a esta intervención quirúrgica. Se dice que si es confiable este método de la vasovasostomía, ya hemos dicho, no se puede predecir la confiabilidad de que vamos a poder vamos a poder conectar un extremo con el otro extremo del conducto deferente cortado, y que si más aún podemos repermeabilizar, o sea, podemos abrir la luz interior de este vaso, ¿no es cierto? Eso es. También tenemos una pregunta: si la vasectomía afecta a la sensibilidad, al deseo, al gusto, al placer, o sea, a la buena performance sexual. De ninguna manera, no se afecta con la vasectomía este problema, este deseo sexual, al comienzo, ¿no? La sensibilidad, todo parece. Y con la vasostomía, más aún no, de ninguna manera. La vasostomía se hace solamente a nivel del sitio que ha sido operado y permanece intacta la sensibilidad, el deseo sexual, el gusto sexual, el placer sexual sigue igual, tanto para el hombre como para la mujer. Y más aún, se puede decir que se garantiza la erección
en un mejor desarrollo futuro, en el futuro, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas preguntas repetitivas. Aquí hay otra que si se puede revertir la operación de la vasectomía. Hemos dicho que sí. Si es fácil la operación de la vasovasostomía, en realidad es bastante más compleja que la simple vasectomía. La simple vasectomía es corte y ligadura. Esta otra es una operación en la cual tenemos que con mucha prudencia, con mucho cuidado, con mucho tino, con mucha delicadeza, tratar de abrir el conducto que ha estado cerrado por algún tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Y mientras más tiempo este conducto ha permanecido cerrado, este conducto se ha cerrado definitivamente, se ha unido, se ha pegado, se ha fibrosado, está durísimo. Muchas veces no puede pasar una aguja por ese sitio. Y es así como comenzamos. Nosotros pasamos unos dilatadores muy finos, como un alambre al comienzo, ¿no es cierto? Luego un poquito más gruesos para ir dilatando poquito a poquito este conducto que está fibrosado, que está endurecido. Y esto es la vasectomía que sí puede, la vasovasostomía que sí puede revertir la vasectomía, pero que sí es complicado. Me han preguntado también hasta cuánto tiempo se puede esperar y se puede decir que se puede revertir con éxito la vasectomía. Esto es difícil de predecir también, pero mientras más corto sea el tiempo desde el comienzo que se realizó la vasectomía hasta el momento que se intenta la vasovasostomía, mientras más corto sea este tiempo, hay mejores posibilidades, hay mayor porcentaje de probabilidades de poder revertir la vasectomía. Mientras menos tiempo sea, mientras más tiempo, el problema se vuelve un poco más complicado. También me han preguntado cuántos tipos de vasectomía hay. Bueno, pues ya hemos dicho algo acerca de esto. La vasectomía, la vasovasostomía es un solo tipo, ¿no es cierto? Tratar de abrir, tratar de limpiar el interior de este vaso que se llama, que viene desde el epidídimo, que se llama conducto deferente, tratar de abrirlo, y eso sí es bastante difícil. La vasectomía también, ya dijimos, al contrario, es un método demasiado sencillo, demasiado fácil, toma poco tiempo. También las mujeres están preocupadas y dicen, ¿por qué solo a nosotros se puede realizar la operación de la ligadura de las trompas? ¿Y por qué no al hombre? Y nosotros hemos dado la explicación clara. Y volvemos a decirle este día. Pues el asunto es muy sencillo. La ligadura de la trompa es una cirugía también sencilla, también fácil, de las trompas de falopio. Y indudablemente, ¿por qué es fácil? De igual manera que en el conducto deferente se liga y a veces se corta un pedazo antes de la ligadura de los dos extremos, de los dos cabos, el cabo distal y el cabo proximal. Pero por estos conductos, tanto el que viene del ovario derecho como el que viene del ovario izquierdo, solo pasa un óvulo, o por el uno o por el otro lado, uno cada mes. O sea, cada vez que hay la ovulación antes de la menstruación, inmediatamente antes de la menstruación, cada 28 días, ¿no es cierto? Una vez solamente y un solo óvulo por el lado derecho o por el lado izquierdo. Y este tubo, que es la trompa de falopio, es un tubo de paso solamente para conducir el óvulo que está maduro
hasta el útero y depositarlo en el útero. No tiene ningún tipo de secreciones en este conducto. En este conducto no se producen hormonas de ningún tipo, ninguna calidad de líquido útil, digamos, para el organismo. Por lo tanto, la ligadura de esta trompa de falopio no tiene ninguna y no tiene por qué haber ninguna complicación y ninguna sintomatología posterior a la ligadura. Esto que por favor se oigan claramente las señoras que están preocupadas, porque la ligadura de las trompas es un método verdaderamente sencillo y seguro, no tiene ninguna complicación posterior, tanto en el deseo sexual, tanto en la función sexual femenina, deseo sexual femenino. Nada de esto ha pasado. He oído que eso produce un envejecimiento prematuro. No sucede nada de esto. Lo contrario que sí sucede cuando se liga el conducto deferente, o sea, cuando se hace la vasectomía. ¿Por qué razón? Porque por el conducto deferente sí están pasando los líquidos que están producidos en el testículo, ¿no es cierto? Y los millones de espermatozoides que ya dijimos que pasan. Y por lo tanto aquí también va a haber problemas de la testosterona y también la falta de testosterona en el hombre produce osteoporosis, o es una de las causas importantes de la osteoporosis masculina. Así como en las mujeres también las hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona, sobre todo los estrógenos, son causa también de osteoporosis. Pero, como hemos dicho, al ligar las trompas de falopio, por estas trompas no está produciéndose ningún tipo de hormona, ningún tipo de líquido importante para el organismo. Son conductos solamente de paso para llevar el óvulo, ya hemos dicho, el óvulo maduro, y depositarlo en el útero. Por esta razón, definitivamente, la ligadura de las trompas de falopio es un método sin ninguna complicación para las mujeres. He oído cosas absurdas, ¿no es cierto?, que la ligadura de las trompas, después de la ligadura las mujeres comienzan a engordar, pierden el deseo sexual, bueno, un montón de cosas, y esto no es de ninguna manera real, no es cierto. En el hombre sí hay estas complicaciones que hemos dicho, que son muy interesantes, muy importantes, y que deben prevenirse. Y la forma de prevenir es tratando de no realizar esta operación, y sobre todo al cirujano que va a realizar la vasectomía debe indicar estas complicaciones, posibles complicaciones al paciente que se va a someter. Algo que es importante es saber que la pareja esté totalmente de acuerdo. La pareja, no solo el hombre, la pareja debe estar de acuerdo, porque si no pasan pocos meses, a veces pocos años, y la pareja desea tener otro bebé, otro niño, ¿no es cierto? Y ya no es posible porque está totalmente ligado. Solamente esto sería posible si se realiza la vasectomía. Bien, nos faltaría decir que en otros países indudablemente hay que llenar un formulario y dar la aceptación para realizar este tipo de cirugía. Acá en el Ecuador todavía no está legalizado este pedido, esta autorización para realizar esta cirugía. Debe existir este permiso legal para realizar este tipo de cirugía, porque si no, las cosas se pueden complicar legalmente. Ahora, en el caso de que sea un método, solamente como un método anticonceptivo, la vasectomía es un buen método. Bien, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, poder responder estas preguntas, y si es que hay más preguntas, por favor,
con el mayor de los gustos estamos para responderlas a través de los medios sociales, ¿no es cierto? Electrónicos y también por teléfono. Gracias, que tengan un feliz fin de semana y que la vasectomía no les quite el sueño. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.